Empezamos hoy en el numeral 624, párrafo 3. Jesucristo fue sepultado. Es interesante ver cómo Dios mismo escogió estos números del catecismo para ser meditados en el tiempo oportuno, así como el volumen de italiano, ¿no? ¿Cuánto quiere Él que su pasión, muerte y resurrección sea asumida desde el verdadero sentido? Es interesante. Entonces, empezamos en el numeral 624. Jesucristo fue sepultado. Por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. Lo dice la carta a los Hebreos 2:9. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte. Es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido, entre el momento en el que expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo, en el que Cristo, depositado en la tumba, manifiesta el gran reposo sabático de Dios, después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero. Yo creo que todo este numeral se centra en esto: por la gracia de Dios gustó la muerte. Esa separación entre el alma y el cuerpo, porque esa es la muerte. Es la separación del alma y del cuerpo. Y es contemplar los inventos de amor, porque Él como Dios no podía morir. No podía someterse a la muerte como Dios. Pero justamente escoge un cuerpo humano y un alma humana para poder someterse a la muerte. Y la muerte no la mejor, porque Jesús no escogió la mejor muerte, no escogió la muerte repentina que todos deseamos. Todos deseamos, no, nunca la he deseado. Pero muchos sí. Dicen: Señor, de repente y en tu gracia. Bueno. Tampoco escogió una muerte la menos dolorosa, escogió la muerte más cruel, más despiadada, más dolorosa, más humillante. Entonces, uno contemplar esa muerte de Cristo así es para que en nosotros crezca una disposición enorme a cualquier tipo de muerte que Dios me quiera dar, porque estemos seguros que de todo lo que rodeó a la muerte de Jesús, a nosotros nos tocará una gota de ese cáliz, de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa humillación. A nosotros nos toca una gota, y no la más grande ni la más densa, la mínima, porque por eso Él quiso asumir Él todo, para que a nosotros no nos tocara lo que merecíamos. Lo quiso Él. La permanencia de Cristo en el sepulcro
Eso también es otro misterio, ¿no? Porque tenemos que entender que Jesús, como hombre Dios, muere como hombre, pero no como Dios. Es decir, su divinidad, su persona divina permaneció indivisible, como es. Entonces no se separó, permaneció, pero su persona humana sí murió. Ese es el gran misterio. Dice el numeral 625 que esa permanencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de Él que vive, que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. ¿Por qué? Precisamente porque Él quiso vivir las dos situaciones, ¿no? Dios, el Hijo, no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo, según el orden necesario de la naturaleza, pero lo reunió de nuevo en la resurrección. A fin, esta parte es importantísima, de ser Él mismo en persona, Jesús, el punto de encuentro de la muerte y de la vida. Él sufrió la muerte para vencer la muerte. Y Él mismo recobra la vida porque Él es la vida. Él detiene en Él mismo la descomposición de la naturaleza que produce la muerte. Su cuerpo no sufrió la corrupción. Por eso Hechos 3:15 nos dice, el príncipe de la vida fue llevado a la muerte. Y ese mismo que fue llevado a la muerte es el viviente que ha resucitado. Esa persona divina del Hijo de Dios asume la muerte como esa separación de su alma y de su cuerpo. La explicación que les decía la confirma aquí San Juan Damasceno, que por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del Verbo. Y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Es el misterio, ¿no? En el sepulcro estaba el cuerpo y estaba la persona divina. ¿Cómo? Sí, es el misterio. Por eso lo explica aquí San Juan Damasceno, ¿no? Aunque separados el uno de la otra, el alma del cuerpo, permanecieron cada cual con la misma y única persona del Verbo. Ese es el misterio. ¿Y cómo? No importa saber cómo. El cómo lo sabe Él, que es el Dios omnipotente, que pudo hacerlo. ¿Sí? Eso es lo importante. Estas son las verdades ante las cuales nuestro intelecto tiene que rendirse con humildad. Porque jamás, ni siquiera nos las vamos a imaginar. ¿Y cómo fue? ¿Cómo así que estaba muerto y estaba vivo? Pero ¿cómo? Que no entiende nadie. Él no lo quiso revelar, aceptémoslo. Pero es una verdad. No dejarás que tu santo vea la corrupción. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte, en cuanto que puso fin a su existencia terrena. A partir de ese momento, ya su cuerpo terrenal deja de existir. Porque lo que aparece después de la resurrección es el cuerpo glorioso, no es el cuerpo terrenal.
es muy distinto. Ya el cuerpo, no, cuerpo glorioso. Por eso podía traspasar paredes. Así ellos tuvieran las puertas cerradas, él se aparecía porque era un cuerpo glorioso. ¿Sí? ¿Quién? Se glorificó. Es que ya era glorioso. Es que una cosa es el cuerpo terrenal y otra cosa es el cuerpo glorioso. El que aparece en la resurrección es el cuerpo glorioso. Ya. Sí. Después hablamos de la resurrección. ¿Sí? A causa de la unión que la persona del Hijo conservó con su cuerpo, la persona divina, ¿sí? Esa unión que conservó con su cuerpo, el cuerpo que lo cubrió, que cubrió esa persona divina, este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. Porque en ese cuerpo estaba la persona divina. Ella lo preservó de la corrupción. Porque la naturaleza humana era para que a los 3 días ya fuera un cuerpo corrupto. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos, y mi carne reposará en la espera de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 2:26-27. Y un signo de eso, del poder de la persona divina sobre ese cuerpo, fue la resurrección. ¿Sí? Es el signo de ese poder, de esa autoridad de Jesús sobre la muerte. Porque Él mismo fue esa voluntad divina propia de la persona divina que ordena a su cuerpo muerto resucitar. El mismo que resucitó a Lázaro se resucita a sí mismo porque tiene el poder. Bueno. Bueno, sí. Porque cuando ya posee la voluntad de Dios, es un sagrario de esa voluntad. En el volumen 10, en la página 61, del 21 de junio de 1911, es un capítulo que habla de esa muerte de Jesús. 21 de junio de 1911, capítulo, página 61, volumen 10. Estaba pensando en la Madre Celestial cuando tenía a mi siempre amable Jesús muerto en sus brazos. ¿Qué hacía y cómo se ocupaba de Jesús? Y una luz acompañada de una voz en mi interior decía: hija mía, el amor actuaba poderosamente en mi madre. El amor la consumaba toda en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor. Y mi amor, consumándola toda, la hacía renacer de un nuevo amor, es decir, toda de mi amor. De modo que su amor la hacía morir, y mi amor la hacía renacer a una nueva vida toda en mí, de una mayor santidad y toda divina. De manera que no hay santidad si el alma no muere en mí. No hay verdadera vida si no se consuma toda en mi amor. Esta mañana meditábamos con los papás de los niños del catecismo.
cuánta necesidad hay de vivir esta pasión y esta Semana Mayor desde este punto de vista, desde esta verdad. Yo tengo que morir con Jesús para poder resucitar con Jesús, pero morir realmente, morir en fe. Es un entregarle, es un poner en la cruz, es clavarme con Él, mis afectos, mis propósitos, mis deseos, mis criterios. Es primero un deseo de morir, después una disposición de morir. Y esa disposición me tiene que llevar a los actos. Si no se muere en mí, no hay verdadera vida. Pero en el capítulo siguiente, del 23 de junio de 1911, de este mismo volumen 10, dice: el amor no está sujeto a la muerte y vence todo, porque el amor es Jesús. El amor no está sujeto a la muerte. Hija mía, el amor no está sujeto a la muerte. No hay poder, no hay derechos en el amor. El amor es eterno y el que ama es eterno conmigo. El amor nada teme, no duda de nada y convierte en amor los mismos males. El amor soy yo mismo y amo mucho a quien me ama en todo y todo hace por amor. Y hay del que lo toca, ¿a quién? Al amor. Lo haré quedar quemado por el fuego de mi tremenda justicia. El amor no está sujeto a la muerte. ¿Qué es lo que va a morir entonces en nosotros? Todo aquello que no es amor. Todo aquello que no es Jesús, porque Él es el amor. Yo tengo que quedar transformada totalmente en el amor. Por eso es que quien vive en la voluntad de Dios no sufre la muerte. ¿Pero por qué? Porque si se ha convertido en Jesús, es amor. Y el amor no muere, porque el amor es eterno. Pero es así. Pero para que eso no se dé, tiene ya que haber sufrido la muerte. La muerte de todo aquello que tiene que morir en uno. Por eso dice San Pablo, la muerte para mí es ganancia. Es que cuando uno entiende la muerte como condición para esta transformación en Cristo, empieza uno a desearla, a anhelarla y a recibirla con alegría cuando llegue, porque es ganancia. Cada muerte me trae una vida, la vida del amor, me la aumenta, me la acrecienta, me hace crecer, lo que Él hacía con María. El amor de María a Jesús la hacía morir, porque todo lo que le tocó, ¿sí? Porque a las otras mujeres les dolía, pero no como le dolía a María. Pero el amor de Jesús a María la hacía revivir a nueva vida de santidad y de amor. Sepultados con Cristo, y es la verdad que nos toca contemplar a nosotros en esta Semana Santa y vivirla. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, porque acordémonos que el verdadero bautismo era una inmersión completa. Era meterlo en las aguas y sumergirlo y sacarlo. Ese es el verdadero bautismo, que después, cuando ya el cristianismo se masificó y eran muchos, ya todas las condiciones y las circunstancias fueron haciendo que esa inmersión se redujera y sencillamente se limitara a un poco de agua sobre la cabeza. Pero ese es el signo. Pero la realidad es la verdadera inmersión. En ese momento somos sepultados con Cristo. O sea, la verdad que vivimos en la sepultura de Jesús
es la realidad que se da en la fe con todo bautizado. No es un decir, eso se vive, cada niño lo vive, cada persona que es bautizada lo vive, es sepultada con Cristo. ¿Qué significa esa inmersión en el bautismo? Los ortodoxos la hacen muy buena. Ellos tienen una piscina, su bautisterio es una piscina pequeña, pero es piscina. Y ahí al niño lo colocan boca abajo, lo agarran por los piececitos y lo sumergen. 3 veces. En nombre de la Trinidad. No sabría decir, solo me tocó bautismo de niños. Lo sumergen precisamente para significar esta muerte. Ahora, el hecho de que a nosotros no nos sumergieron no significa que no morimos, porque el agua es un signo, pero en el alma se produce lo que eso significa. ¿Qué es lo que significa? La bajada del cristiano al sepulcro. Y esa es la verdad que nos toca revivir con la muerte de Cristo. La bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Que si en el bautismo morimos al pecado, era para que el cristiano no pecara nunca. Por eso cada confesión es precisamente bañarnos en la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió? Porque seguimos pecando y necesitamos los méritos de su redención para librarnos del pecado. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Por eso, ¿por qué en la ceremonia de Pascua se renuevan las promesas del bautismo? Para que nos acordemos de esta verdad. Por eso, renunciáis a Satanás, renunciáis al mundo y a sus pompas, renunciáis a la carne y a sus apetencias, creéis, entonces ya luego viene la profesión de fe. Pero eso que se nos dice en la ceremonia de Pascua es para que nos acordemos de lo que un día sucedió y que tenemos que hacer vida, porque lo explicaban, ya no recuerdo quién, hace poquito lo escuché y me pareció interesante esa comparación. Ya recuerdo, en el cassette del Padre Gustavo. En el bautismo te dan una semilla de la cosecha más preciosa, porque el fruto de esa semilla que te dan es Jesús. Si hay una persona que tiene una semilla de una fruta finísima, costosísima, y te regala una semilla que te va a dar por lo menos 25,000 bultos de ese fruto, por su fecundidad. Cuando te da la semilla, te está dando esa riqueza, pero todavía no tienes la riqueza. Pero te está dando la riqueza, o sea, te está dando todo. Lo que te toca a ti es sembrar la semilla, regar la semilla, cuidarla, quitarle la maleza y todos los bichos que en su crecimiento se le vayan presentando, para que ella pueda dar el fruto que encierra. Porque si esa semilla no es regada, no es abonada, no es cuidada, no es podada, encierra un fruto valiosísimo, pero no lo va a dar, no porque la semilla no lo encierre, sino porque esa semilla no fue apreciada, no fue bien cultivada. Esa es la razón. Y eso es lo que ha pasado con el bautismo.
todo lo que se produce en la Semana Santa ya sucedió en nosotros en el bautismo. Pero ¿por qué no ha dado el fruto que es Jesús? ¿Por qué nosotros no podemos decir estoy transformada en Jesús? Y llevo 50, 52, 54, 48, 25, 32 años. Porque es una semilla que no ha sido ni bien cultivada, ni bien regada, ni bien abonada. En el volumen 6, capítulo 83, del 29 de noviembre de 1904, dice: la divinidad se humilló en la humanidad santísima de Jesús, santificando y divinizando los más pequeños y bajos actos humanos para redimirlos. Hija mía, mi divinidad en mi humanidad bajó al abismo más profundo de todas las humillaciones humanas, tanto que no hubo ningún acto humano, por más bajo y pequeño, que yo no divinizara y santificara. Y esto para restituir al hombre la redoblada soberanidad, la perdida en la creación y la que le adquirí en la redención. Pero el hombre, siempre ingrato y enemigo de sí mismo, es que ni siquiera por enemistad con Dios, con nosotros mismos, y es lo que no entendemos. Ama ser esclavo en vez de soberano. Mientras con un medio tan fácil, a saber, con la intención de unir sus acciones a las mías, podía hacer sus acciones meritorias de mérito divino, hace de ellas una ruina y pierde la divisa del rey y la soberanía de sí mismo. Y este capítulo me parece a mí tan importante porque es tan simple. Miren lo que dice Jesús: uniendo sus intenciones a las mías en cada acto que hacemos, aún los más bajos. Porque él se rebajó a hacerlos como Dios. Es que un Dios se someta a sufrir sed, que un Dios se someta a sentir cansancio, que un Dios se someta a sentir sueño y a sufrir la incomodidad de no tener dónde recostar su cabeza. Hay que ver nosotros cuando nos toca un colchón incómodo o una almohada incómoda. Y él se sometió a esa incomodidad, pudiendo no someterse, porque él como Dios hubiera podido hacer de su cuerpo algo tan especial que no sintiera incomodidad. Sin embargo, se sometió a sentirla para divinizar esa incomodidad cuando nosotros la fuéramos a sufrir. Entonces, esta realidad del sepulcro de Jesús, ¿cómo la vivimos? Cuando yo, en cada acto mío, por sencillo que sea, el dormir, el comer, el hacer, el satisfacer las necesidades más bajas de mi cuerpo, cualquiera que sea, yo mi pensamiento enseguida lo pongo: Jesús vivió esto que yo estoy viviendo y lo vivió por mí, y yo me uno a Él en fe. Estoy siendo sepultado con Cristo. ¿Qué estoy sepultando? Mi voluntad humana, mis deseos, mis intenciones, mis pensamientos, todo lo estoy sepultando en Él. Estoy sumergiendo con Él para en ese acto resucitar con Él. Él lo hizo en modo divino. Ese acto humano, si yo lo uno a Jesús, se convierte en divino. Qué simple, qué sencillo. No exige de nosotros sino la atención continua, de estar
sumergiéndome y uniéndome a Jesús. Y en ese mismo instante, ese acto resucita de humano a divino. Lo que pasó, exactamente lo que se vivió jueves, viernes y domingo de resurrección, sábado y domingo de resurrección, eso. Es que hay que hacerlo. Lo único es la intención, es que él lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo vas tú a unir a Jesús un acto malo? No es posible. Eso es inconcebible en un cristiano, porque tú no puedes tener la intención de divinizar un acto que tú sabes que le está ofendiendo. ¿No? Ahí no hay razón, ahí no, eso no se puede hacer. Mira que él lo dice, por más bajo y pequeño, no hubo acto humano que yo no divinizara y santificara, y esto para restituir al hombre la redoblada soberanía. Pero el hombre siempre ingrato y enemigo de sí mismo. ¿Por qué? Porque si a mí se me ha dado el poder de transformar un acto humano en divino, y yo no lo hago, ¿a quién le estoy haciendo daño? ¿A Jesús? No. Yo estoy perdiendo un mérito divino por estar enredado en las cosas humanas. Por eso es que Jesús habla de que somos enemigos de nosotros mismos. Mientras con un medio tan fácil, a saber, con la intención de unir sus acciones a las mías, podía hacer sus acciones meritorias de mérito divino. Pudiendo hacerlo, hace de ellas una ruina y pierde la divisa del rey y la soberanía de sí mismo. Es sencillamente la intención. Y en el volumen 2, capítulo 69, del 2 de septiembre de 1899, nos dice que en los dolores nuestros es menester pensar siempre en la pasión de Jesús. Hija mía, ten siempre ante tu mente la luz de mi pasión, no solo en Semana Santa, no solo en Cuaresma. La Cuaresma es toda la vida. La Semana Santa es cada instante. Pues al ver mis dolores acervísimos, los tuyos te parecerán pequeños. Y al considerar la causa por la cual sufrí tantos dolores inmensos que fue el pecado, los más pequeños defectos te parecerán graves. Ya no nos importará si es pecado venial o mortal, basta que sea pecado y punto, yo lo evito. Y ya ni pecado, sino todo lo que le ofende a él. En cambio, si no te miras en mí, los más pequeños dolores te parecerán pesados, y los defectos más graves los tendrás como cosa de nada. Que esta es la última parte que vive el mundo hoy, ¿no? Cualquier dolorcito le parece terrible. Y si no, ¿por qué las mujeres, las madres, han cogido de moda la cesárea? Por no sufrir el dolor. El más mínimo dolor se vuelve terrible cuando no nos miramos en Jesús, cuando no nos reconocemos en Jesús, cuando no nos vemos inmersos en Él. Y la falta más grave, cualquiera, el aborto, el homicidio, la calumnia, la soberbia, la rebeldía, la falta más grave la tenemos como cosa de nada. Eso es. Vamos entonces a considerar ahorita el artículo 5. Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Cuando se habla de ese infierno, es lo primero que yo quiero aclarar,
vamos a tener en cuenta en esto, ¿no? Que en ese tiempo se habla de 3 infiernos. El primero es el infierno propiamente dicho, el que se merece por morir en pecado. El segundo es el purgatorio, porque todos sabemos que en el purgatorio se viven las mismas penas que se viven en el infierno. La diferencia está en que en el purgatorio se viven con esperanza, porque todos los que están en el purgatorio saben que esas penas los están purificando para entrar al cielo, mientras que en el infierno, sufriendo esas penas, saben que nunca van a salir de ahí. Y el tercer sentido del infierno es el del limbo. Porque las palabras descendió a los infiernos significan que el alma de Cristo, separada de su cuerpo, bajó al limbo, donde los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención. Estas almas se hallaban detenidas allí porque el cielo, estaba cerrado con el pecado y nadie podía entrar en él antes de que Cristo lo abriera con su muerte. Y aunque no experimentaban sufrimiento alguno, por eso se llamaba seno de Abraham, no experimentaban sufrimiento alguno, era muy grande su deseo de ver a Dios, era la privación de Dios. ¿Qué mayor sufrimiento? ¿Sí? La privación de Dios. Jesucristo descendió al limbo para consolar estas almas justas y avisarles que el misterio de la redención ya estaba cumplido y que para ellos se les había abierto las puertas del cielo, que pronto subirían al cielo. ¿Cuándo subieron al cielo? Con la ascensión. Cuando entró Jesús, entraron ellos con Jesús. Entender, porque muchos ahí se quedan, ay, ¿cómo así que Jesús bajó a los infiernos? Y entonces, si Dios no puede estar en el infierno. ¿Sí? Entender eso, ¿no? Bajó a las regiones inferiores de la tierra. Eso está en el numeral 632 y 633. Que explica esto del limbo, ¿no? El numeral 1033 o 1033 del Catecismo nos lo amplía un poco este sentido del infierno, ¿no? La Escritura llama infiernos a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. El numeral 1033 habla de lo que es el infierno. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Eso es lo que se llama infierno, ¿no? Ese estado de estar excluidos definitivamente de la comunión con Dios y con todos los santos. Privación eterna de Dios.
En el 634 dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 6, que hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Un signo de esto nos lo dio cuando Cristo murió. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Tan pronto se separa el alma del cuerpo, se rompió el velo del templo, se oscureció, se abrieron sepulcros y resucitaron muertos. ¿Qué se pueden imaginar ustedes ese momento? Que una señora se encontró con el hijo que se había muerto y lo ve vivo. Todo lo que se produjo en ese momento es para indicar el poder de ese que acababa de morir. Es un decir, porque si resucitaron muertos, ¿qué quiso decir? Él murió para darnos vida. Son unos signos muy claros. Lo que pasa es que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Cristo bajó a la profundidad de la muerte, nos dice el 635, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Por eso es un signo esa resurrección de los muertos cuando Él muere. Está significando todo esto. Jesús, príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Por eso yo digo que cuando uno entiende esto, quita la palabra muerte de nuestro vocabulario. Y es que ya nosotros no debiéramos decir fulano de tal se murió. Porque si la muerte, miren, si el Señor de la muerte es el diablo y Jesús mediante su muerte venció al diablo y libertó a cuantos por temor de la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud, y en adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades, ya yo no puedo hablar de muerte de un cristiano, ¿no? Más un cristiano que vivió santamente. ¿Cómo voy a decir yo se murió? Es como no reconocer lo que Jesús hizo, ¿sí o no? Yo digo que ya debiéramos ir, ¿no? Se fue a la vida eterna, empezó a vivir su Pascua, ¿sí? Pero es vida eterna. Así está en el purgatorio, así está en el infierno o así está en el cielo, es vida eterna. Claro que los del infierno, ellos sí sufren la verdadera muerte. Pero como no sabemos qué le pasó, pero están en la vida eterna. Pero una vida que no es vida, sino muerte. Pero bueno, pero entender esto. Porque qué tal nosotros, como ha pasado, es que estamos meditando la pasión de Cristo. Celebramos la Pascua. Y el lunes de Pascua hay un accidente y se va a la vida eterna el primo, el hermano, el abuelo, la mamá. Y qué tragedia. Los que celebraron la Pascua. ¿Cuál Pascua? ¿En quién creemos? ¿En qué creemos? Porque imagínense, si justo pasada la Pascua Dios lo llama a la eternidad y vivió la Pascua intensamente, qué momento más feliz. Es un decirle, Cristo, bueno, ya llegó el tiempo de tu glorificación.
Por esto todas estas verdades no basta aquí en el catecismo, donde las vemos rápidamente porque no tenemos el tiempo de profundizarlas, pero sí es entrar en ellas y hacerlas vida. Y cuantas veces sean necesarias para que ellas mismas nos vayan purificando de todo aquello que hay en nosotros que no es verdad, pero que todavía nos cuesta hacer el cambio. Porque si algo somos cobardes, son los católicos. Más cobardes para vivir lo nuestro, pero terribles. Incrédulos y cobardes, temerosos. Sabemos que esto es así, pero ay, ¿cómo hago entonces? Si yo voy así, entonces van a decir. Es que si yo no hago esto, entonces van a decir. Siempre vivimos más temerosos de lo que dice el hombre, de lo que siente Dios. Me importa más lo que dice el hombre que lo que Dios siente o lo que Dios quiere. Un gran silencio, está hablando del viernes y sábado santo. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. En el 6:35, la letra pequeña, quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va a liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos. Entonces, lo que yo vivo en el sábado santo, que es un silencio de espera, porque Él duerme. Eso que yo vivo el sábado santo es lo que yo tengo que vivir cuando un hermano mío, al igual que Jesús, pasa de esta vida temporal a la vida eterna. Un silencio de espera. Sobre todo cuando se dan esas muertes inesperadas. Pero tiene que haber en mi corazón esperanza, porque Él triunfó sobre la muerte. Y todos en los que se da esa separación del alma y del cuerpo, o sea, que se produce la muerte, que ya en nosotros no es muerte, sino el comienzo de la verdadera vida. Es vivirlo en fe, porque si nuestro comportamiento expresa lo contrario, no podemos decir que creemos, ¿o sí? ¿Cómo voy a decir yo? Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Nuestra meta no está en esta tierra. ¿Cómo voy a cantar yo eso si me desespero y me meto en la depresión más tremenda porque un hermano mío se fue con Dios? ¿Verdad que son? No, es que no. Son cosas como incoherentes, ¿no? No tienen sentido en un cristiano. Pero cómo nos cuesta entenderlo. Pero hay poquito a poco, ¿no? En la medida en que esa verdad se va haciendo más luz en nosotros, nos va transformando. Vamos entonces a leer
A ver si hay algún volumen aquí, ya los leímos, no. El acontecimiento histórico de la resurrección. La resurrección de Jesús, vamos al numeral 638, es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento y predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Verdad central. Nosotros no podemos vivir la muerte sin la resurrección. Ningún cristiano puede vivir la muerte desde ningún punto de vista sin unirla al misterio de la resurrección. Porque en Cristo se unificó ese doble misterio de la muerte y de la vida. Cada muerte mía, la de cada instante, muerte a un capricho, muerte a un criterio, muerte a un gusto, muerte a un proyecto, muerte a un deseo. Toda muerte mía es comienzo de vida, ¿sí? Se da el paso automático de muerte a vida, de muerte a vida. Desde que se viva en Cristo, no lo olvidemos. De lo contrario, se pierde. Le pasa como al que lo coge la muerte en pecado mortal. Eso nos pasa a nosotros si vivimos la muerte espiritual sin Cristo. Perdemos la gracia, perdemos el sentido divino, perdemos la resurrección a una vida. Por eso Cristo nos insiste, reconócete en mí, en todo lo que te pase. Mírame siempre a mí. Para nosotros todo dolor, ¿por qué se da el dolor? Porque en mí se está produciendo una muerte. Pero enseguida debo saber que esa muerte Dios me la está proporcionando para darme nueva vida. No lo olvidemos, este es el sentido del dolor, este es el sentido del sufrimiento, este es el sentido del sacrificio, este es el sentido de la penitencia. Sin este sentido pascual, todo se pierde, no se entiende, no se explica, pero entonces, ¿por qué yo? ¿Sí? Vienen los porqués. Y ya todo por qué se me fue contestado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. ¿Por qué te está haciendo sufrir esa humillación, que es una muerte? ¿A qué? A la buena fama, al buen nombre que tenías, a la buena reputación. Toda calumnia mata eso, ¿o no? Bueno, si Dios ha permitido esa calumnia, te está haciendo morir a eso, es porque te va a dar una nueva vida. Él quiere resucitar en ti a una nueva vida. Con ese sentido tenemos que vivir toda muerte, física o espiritual, con el sentido de la Pascua. No, en Jesús no se puede separar muerte y vida. Y en el cristiano tampoco, porque todo cristiano está llamado a reproducir la vida de Jesús. Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, con su muerte venció a la muerte. Si la muerte está vencida, ya la muerte no es muerte, es vida. A los muertos ha dado la vida. Este misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento.
San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Y lo doloroso, ¿saben qué es? Miren cómo dice aquí, hay pruebas históricas. ¿Y saben qué se están diciendo en los cursos de teología? Que eso de la resurrección de Cristo no es, que eso es algo simbólico. ¿Hasta dónde ha llegado las tinieblas para cubrir la mente del hombre y no dar cabida a la verdad?